Teoría del proyecto divino según el método científico con base exclusivamente bíblica conducida por el más elemental sentido común. Parte 2. Mínimos para emprender el viaje. Es muy posible que cuando se haya pasado por el desgaste espiritual del proceso anterior, nuestro ego esté totalmente vertido al amor por los demás. Eso es necesario para no dejarse llevar por la soberbia de considerar a los necios como simples criaturas sin mayor utilidad que el de haberle dado forma a nuestro carácter. Porque cuando se ve el horizonte desde esa elevada peña que descubre un tan profundo acantilado, viene a nuestro espíritu una comprensión completa de lo que el Dios viviente consideró permitirnos ver en el compendio de revelaciones que nos presentó a través de su palabra en la Biblia. Es así que nos es imposible desligar la predestinación de la responsabilidad humana, así como que la oración no está distanciada de la justicia de Dios, tal y como la misericordia de Dios, con el castigo eterno, el libro de la vida, con los perrillos que recogen migajas de sus amos, etcétera, etcétera. Primer paso, que es el ser humano. Hay al menos 4 posturas principales: la griega, la atea, la hebrea y la cristiana. Las tocaremos muy grosso modo y sin la menor intención de ser exhaustivos, para no desviarnos el objetivo. 1. La griega, un alma inmortal que habita un cuerpo mortal. 2. La atea, una esfera compacta de alma y cuerpo mortales. 3. La hebrea, una esfera compacta de alma y cuerpo mortales que esperan una resurrección futura. 4. La cristiana. Esta postura tiene al menos 3 sesgos. Sesgo griego, un alma inmortal, que habita un cuerpo mortal, que espera una reivindicación eterna a las buenas obras, en un lugar llamado cielo o paraíso. Algunos con un paso previo de purgación de pecados, a manera de purificación del alma. Sesgo hebreo, una esfera compacta de alma y cuerpo mortales, que esperan una resurrección futura, donde el reino de Dios se establecerá en la tierra, y donde el Mesías reinará con vara de hierro desde Jerusalén. Apostólico, un alma mortal, que habita un cuerpo mortal, que en el caso de ser escogidos por Dios, se le concede un espíritu eterno, el cual es el que da vida eterna, en donde las buenas obras son la evidencia de la adopción gratuita por parte del Padre Eterno, y que espera una resurrección futura en un cuerpo glorioso inmortal, donde el reino de Dios se establecerá en la tierra por 1000 años, y en el cual Jesús reinará con vara de hierro desde Jerusalén, reino en el que sus hijos adoptivos seremos reyes y sacerdotes de Cristo. Llegar a una conclusión coherente con la Biblia nos lleva a iniciar un viaje que no tiene retorno y quienes pretenden huir resultan devorados por la verdad, para luego ser escupidos en las playas de un destino preestablecido que los obliga a retornar al camino. ¿Por qué ocurren los sesgos? Hay un gran grupo de teólogos que tienen libros bíblicos favoritos. Eso hace que muchos de sus estudios se tuerzan en circunstancias particulares de cada libro. De ese modo, por ejemplo, si leen que en el Antiguo Testamento se describe al ser humano como almas vivientes, ese mismo concepto lo trasladan en el Nuevo Testamento sin filtrar en lo absoluto el contexto, y sin añadirle sentido a muchos pasajes donde se habla del Jesús preexistente totalmente hebreo. Entonces lo mezclan como si fuera un filósofo platónico aristotélico, y dado que el Nuevo Testamento fue escrito casi totalmente en griego, tendremos una definición del ser humano muy pagana, aunque, en la superficie parezca coherente a la escritura. Así vemos que la revelación vino mostrándose de manera progresiva, y en espiral, no totalmente lineal, en medio de la temporalidad del ser humano. Eso es en parte porque el concepto del politeísmo pagano podría ser motivo de confusión con el misterio de un único Dios, pero manifestado en 3 personas distintas en su carácter y función, sin dejar de ser uno. Aunque la Biblia es una historia cronológica en su concepto revelacional, no lo es en su esencia trascendente, pues su centro y foco es el mismo Dios, y Dios se mueve en una esfera atemporal, y siendo así, todo el concepto bíblico de creación, pecado, redención y vida eterna, ocurre en un solo bloque paralelo y simultáneo, sin diferenciar el pasado del presente y del futuro. Por eso solo se puede comprender espiritualmente bajo la guía del Espíritu Santo. Es decir, una visión eterna. Esto es para poner a prueba la libertad de la verdad, al sembrar cizaña en los campos de trigo, tratando de meter temporalidad a la eternidad. Y como dice la parábola, todo ese intento será consumido en el fuego eterno, sabiendo que solo Dios posee inmortalidad, dado que todo, excepto él mismo, requiere de su voluntad para existir y de su aliento para alcanzar la vida. Pero, ¿cómo llegar a un acuerdo? El principal problema para poder llegar a un mismo sentir entre los escogidos es el idioma espiritual, que ha sido totalmente entrecruzado con conceptos filosóficos que tienen raíces opuestas. Así vemos que desde un lenguaje humanista, propio de la filosofía griega o gnóstica,
Se busca explicar conceptos espirituales que tienen ideas teocéntricas que no se pueden expresar con las palabras que describen un significado en la materia creada. Tenemos el ejemplo claro del concepto de victoria desde un significado espiritual y eterno, donde el triunfo se logró a través de la propia humillación, castigo y vituperio, en medio de un menosprecio llevado al extremo en una cruz. El temible y poderoso León de Judá logró abrir los sellos del libro de la vida a manera de Cordero inmolado. Apocalipsis 5, 4-6. Expresar humanamente en palabras esa clase de triunfo ciertamente no encaja en un contexto humanista. Sin embargo, la expectativa del pueblo hebreo, aunque se decían espirituales, era la de un rey poderoso que viniera a destruir al imperio opresor que los esclavizaba, y a hacer justicia aplastando a sus enemigos. De esa misma forma encontramos que toda construcción de las Escrituras se hace con base en leves victorias envueltas en continuas derrotas del pueblo de Dios, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista divino, pues tan pronto alcanzaban una victoria volvían obstinadamente al pecado. De esa misma forma también eran derrotados y esclavizados por diferente tipo de imperios. Las veces que lograron éxitos humanos, no demoraron en tener derrotas espirituales. También por eso el concepto de gracia es algo tan difícil de digerir por mentes que han logrado el éxito enfrentado con coraje y valentía humana a la adversidad. Claro, aquellos que humanamente entienden ese mismo concepto desde una mentalidad codiciosa, no entienden que la gracia obliga a sentirse tan inútiles comparados con Cristo, que entregar la vida misma es apenas una muestra del derecho inmerecido de la salvación dada gratuitamente. Por estas razones, el consenso podría venir al encontrar un idioma común, desligándose del judaísmo como religión, y a la vez, del humanismo greco-romano como filosofía, llegando a una dimensión conceptual apegada a lo sobrenatural del propósito eterno del Dios viviente, y su destino final.